Ha escrito usted una columna esta semana titulada El califato contra Europa, y en algún pedazo de este texto usted dice: la libertad no es divisible y debe incluir necesariamente el derecho a la demolición de religiones y mitos. Esto y no otra cosa es Europa, y el día que renunciemos a esa libertad, Europa no será Europa sino otra cosa, un territorio colonizado por el fanatismo. ¿Por qué? Porque creo que el Estado de Derecho, tal como lo hemos construido en Europa y en América, es un Estado que protege las libertades individuales y los derechos individuales. Entonces, cuando un caricaturista hace mofa de Mahoma, de Jesucristo o de Buda, no importa, o como de cualquier personaje histórico, no está ofendiendo a ningún ciudadano en concreto, no está ofendiendo a nadie con derechos, está ofendiendo pues a quien quiera ofenderse, que efectivamente es un mito, es un personaje histórico. Entonces, claro, yo creo que ahí hay una confusión que debe aclararse, que necesita una aclaración urgente y contundente, que una cosa es proteger los derechos de las personas, y por supuesto hay que respetar a las personas, y no hay que atentar al honor de las personas, y otra cosa es respetar los mitos, las historias, las leyendas, que es de lo que estamos hablando. Las religiones, a fin de cuentas, son narraciones que sabemos que son mitológicas, pues quien crea en ellas de forma literal es su problema, pero no puede obligar a los otros a que las respetemos como si fueran personas de carne y hueso, ¿no? Y por eso yo creo que la libertad incluye la libertad, el derecho a la blasfemia, a la mofa, a la befa de cualquier tipo de mito, de institución, o incluso, como es el caso en Estados Unidos, de las banderas que, como usted sabe, el Tribunal Supremo americano reconoce el derecho a quemar la bandera americana. Cosa que pasa en la Franja de Gaza, por ejemplo, exacto, con muchísima frecuencia. Exacto. Porque, en definitiva, la bandera no es un ciudadano, la bandera es un símbolo. Mucha gente se siente ofendida legítimamente, ofendida por ese tipo de acciones. Pero una cosa es que se sientan ofendidas, otra cosa es que se produzca realmente un delito, se produzca un atentado. No lo es en absoluto, y tenemos que defenderlo de forma muy contundente, ¿no? Usted dice también en este artículo, refiriéndose a la blasfemia, que debe ser un derecho irrenunciable, y además agrega: solo las personas tienen honor, y el derecho a defenderlo en los tribunales no lo tienen los dioses, los símbolos o los mitos, sean cristianos o judíos, islámicos o laicos. Claro, y una de las cosas que más sorprende son estas condenas tibias, o estas condenas a medias que estamos escuchando estos días, que condenan unos asesinatos y luego condenan las blasfemias, porque dicen hay millones de musulmanes que se sienten ofendidos. Bueno, es que de verdad, estos millones de musulmanes, si quieren realmente preservar su religión y separarla totalmente de la violencia y del radicalismo, deben entender que no deben sentirse ofendidos porque cualquier ciudadano del mundo, vivimos en un mundo global, además intercomunicado, cualquier ciudadano del mundo exprese lo que es su sentimiento, lo que es su opinión, ¿no? Entonces, claro, no puede ser que el mundo islámico conciba una globalización en la que se imponga su censura. Esto no es admisible. Si esto sucediera, que no tiene que suceder, que no va a suceder, estaríamos adentrándonos en un mundo siniestro, en una dictadura. Esta es la realidad, ¿no? Tal vez había más blasfemias hace algunas generaciones. Por ejemplo, en España es frecuente oír la gente en la calle que dice "me cago en Dios". Eso es una manera de blasfemar que por supuesto puede ser ofensiva para algunas personas, pero pues que al final debería ser un derecho a proteger. Bueno, de hecho, yo diría que esto, hace unos siglos, esto no era posible en Europa. Había la Inquisición, los curas eran los que, de una forma u otra, controlaban la propia justicia, y por tanto esto podía llevar a la gente a la hoguera, la blasfemia, que es lo que pasa ahora en los países islámicos, ¿no? Yo creo que el problema que tienen los países islámicos es precisamente que lo único que está permitido es un lenguaje piadoso, un lenguaje de respeto hacia la religión, que será todo lo respetable que se quiera, pero no tiene por qué ser obligado. Y realmente no habrá libertad de verdad hasta que la gente no tenga libertad también para, en cierta forma, demoler los dioses, que yo creo que es una de las cosas
más importantes para el ser humano, que es ser capaces de independizarnos del pensamiento religioso. ¿Y eso cómo se puede cambiar en los países musulmanes? Bueno, yo creo que lo más importante, no sé cómo pueden cambiarlo, porque deben cambiarlo ellos. Lo más importante es que deben hacerlo ellos. Y ahora yo creo que los creyentes sinceros, los teólogos, los dirigentes musulmanes, tienen que ver ellos cómo son capaces de distanciarse de esta violencia inaceptable y de esta coacción inaceptable. Lo que tenemos que hacer los europeos, a mí me parece que está claro. En primer lugar, no debemos caer en la provocación, porque es evidente que hay una provocación por la que lo que quieren los que han planificado estos atentados, porque han sido planificados, lo que quieren es precisamente crear una reacción anti-islámica, islamofóbica en Europa, dar alas a la extrema derecha, provocar una fuerte corriente contra la inmigración y contra los musulmanes, y en esto no debemos entrar, como no debemos entrar en el pecado que en cierta forma cometió el gobierno americano de Bush después del 11S, que es precisamente porque nos han atentado a lo más sagrado, nosotros adoptamos métodos de los terroristas, como es la tortura, como es el secuestro, como es la suspensión de las libertades individuales, para combatir al terrorismo. Tampoco debemos hacer esto. Y luego yo creo que lo que no debemos hacer en absoluto es rendirnos ante la amenaza. Por esto, a mí las caricaturas de Charlie Hebdo no me gustan, pero yo soy de los que creo que hay que publicarlas y difundirlas y hay que defenderlas, porque realmente son el emblema de nuestra libertad. Y si nosotros no podemos publicar las caricaturas de Charlie Hebdo, estamos terminando con nuestra civilización y con nuestras libertades. Por lo tanto, otra de las cosas que yo creo que tenemos que hacer es no ceder al chantaje, es seguir haciendo lo que hemos hecho siempre. Y por tanto necesitamos periodismo crítico, periodismo de humor, periodismo irreverente, periodismo que efectivamente haga caricaturas de todos los dioses y todos los personajes históricos. Esto es lo que podemos hacer nosotros. Ahora, lo que deban hacer los países islámicos, son ellos los que deben ver cómo abordan este problema. Una teoría similar a la suya es la que esgrime Fleming Rose, que fuera el director del diario danés, que en 2005 publicó las caricaturas de Mahoma, que generaron lo que se llama la crisis de las caricaturas. Hubo 200 muertos por la publicación de esas caricaturas. Este hombre tuvo que conseguir varios guardaespaldas, vive actualmente en Washington y publicó uno de los libros del año 2014, según la revista The Economist, que se llama La tiranía del silencio, The Tyranny of Silence. Él argumenta lo mismo que usted, pero también hay gente que se pregunta, hombre, pero para evitar estos problemas, ¿no sería mejor no publicar esas caricaturas? Bueno, yo creo que cuando alguien, en nombre de Dios, de su Dios y del profeta, asesina a la gente, está invitando a insultar a este Dios y a este profeta. Un Dios y un profeta asesinos no merecen el respeto. Yo diría además una cosa a los musulmanes. Conozco poco, me gustaría conocerlo mejor, conozco poco sus textos sagrados, pero si no recuerdo mal, el Corán cita decenas y decenas de veces a Dios como misericordioso. ¿Dónde está la misericordia de un Dios que asesina, en cuyo nombre se asesina a la gente, a unos periodistas, unos dibujantes, unos creadores al final? Esto no es posible. Y por eso digo que de verdad que son los creyentes musulmanes quienes deben resolver este problema y quienes deben tomar una distancia absoluta con esta violencia. Y para hacer esto no basta con condenarlo. Yo sé que ellos lo condenan, pero a continuación dicen que también condenan la blasfemia. No. Deben condenar los atentados. Punto. Deben condenar los atentados y deben defender el derecho a la libertad de expresión de quienes no son creyentes. Deben defender, por ejemplo, el derecho de las minorías religiosas en sus países, en Pakistán, en Arabia Saudí, a practicar la religión públicamente. Deben defender el derecho de cualquier tipo de creyente o de no creyente a expresar sus sentimientos y sus pensamientos sobre la religión. No lo reconocen. Entonces, claro, la condena que hacen ellos de estos atentados, en el fondo es una condena hipócrita, una condena que no tiene credibilidad. Porque para condenar de verdad los atentados de París, lo que hay que hacer es, en sus países, sacar la legislación contra la blasfemia, sacar la legislación que pone en segunda fila a los creyentes de otras religiones, que a veces les condena incluso, les puede llegar a condenar a penas de cárcel y de muerte. Y este es el problema. Fíjese, Juan Carlos, que muchos de estos países están defendiendo en Naciones Unidas
una legislación antiblasfemia. Que este es otro de los motivos, creo yo, para pensar que detrás de estos atentados hay algo más que un puro grupo fanático, sino que puede haber realmente una estrategia compartida por gente mucho más responsable para apoyar sus políticas de restricción de las libertades en el mundo. Nada justifica un atentado como el que ocurrió el miércoles en París contra algunos dibujantes y el director de Charlie Hebdo y contra algunos policías, atentado mortal. Pero ¿no será también que Occidente le pide mucha cosa al Islam, pero en cambio discrimina a las minorías musulmanas que hay? Por ejemplo, en países europeos, el 6% de la población francesa es islamista, pero no encuentran empleo, para ellos es mucho más difícil todo. ¿No convierte eso, esa actitud de los países occidentales, como por ejemplo en España? La revista The Economist dice que para casi el 60% de los españoles el Islam es un credo que riñe con Occidente. ¿No será que al recibir los musulmanes o las minorías musulmanas ese tratamiento las convierten o generan ahí un caldo de cultivo para que florezcan potenciales terroristas? Realmente yo creo que tanto la extrema derecha europea como el fundamentalismo islámico quiere que las cosas sean así y le interesa realmente que los ciudadanos de religión islámica en Europa se sientan discriminados, se sientan oprimidos, se sientan ajenos a Europa. Yo creo que no es verdad. Yo creo que no es verdad. Puede haber problemas, hay problemas, y lo que buscan estos atentados es acrecentar estos problemas. Lo que buscan estos atentados es provocar que la extrema derecha, el movimiento el Frente Nacional, Pegida, por ejemplo, de Le Pen, o Pegida en Alemania, Le Pen, tengan un fuerte impulso y puedan condicionar incluso la legislación y efectivamente discriminen a los ciudadanos islámicos. Pero yo creo que este no es el origen del problema. Primero hay que decir una cosa, no hay nadie que haya asesinado a más musulmanes que los fundamentalistas islámicos. Porque en todo el mundo han hecho atentados en cantidad de sitios, pero las primeras víctimas han sido creyentes musulmanes. En sus países, realmente, donde han conseguido que se imponga la Sharia y que se impongan sus principios, los musulmanes viven mucho peor que en Europa. Por lo tanto, yo creo que no, estos son excusas que busca este tipo de movimiento, este tipo de pensamiento, para desarrollar su estrategia anti-europea, ¿no? Para destruir el Estado de Derecho y las libertades europeas. Pero esto no es, pero parte de un principio, es una excusa, yo creo que no es el camino para entender realmente el origen de los atentados. Los atentados yo creo que además tienen hay planificación detrás, hay una idea, un objetivo, que es radicalizar la sociedad europea contra la inmigración y contra el Islam, condicionar a los gobiernos a la hora de discutir las medidas que hay que tomar internacionalmente y a la hora de el debate que se ha planteado sobre la blasfemia en Naciones Unidas, y por tanto yo creo que ahí detrás no hay únicamente un pequeño grupo de fanáticos, sino que hay un pensamiento y una planificación realmente serias y que hay que tomarse muy en serio, ¿no? Finalmente, hay quienes dicen que debería haber un diálogo entre las distintas religiones, alientan ese tipo de diálogo y creen que esa es la solución. Pero históricamente no está demostrado de que eso nunca ha funcionado, porque las tensiones entre el Islam y el cristianismo, por ejemplo, son antiquísimas. En el caso español hubo 700 años en que los musulmanes estuvieron en gran parte del territorio de España, entre el año 711 y 1492. También hubo las cruzadas en otra época, y de ahí para acá, bueno, los atentados del 11 de septiembre y demás. ¿No será que eso no tiene remedio y que más bien hay que buscar el mal menor? Estoy siendo quizá un poco trágico, bueno, pero ¿no será que esa es la realidad? Yo diría que las religiones, por su propia característica, tienden a visiones totalizantes y excluyentes, ¿no? Y hemos conocido guerras de religión en Europa terribles, entre protestantes y católicos, hemos conocido las cruzadas y es verdad. Ahora,
hay que propugnar el diálogo entre religiones. Yo no sé si es entre religiones, pero en todo caso lo que sí que hay que propugnar es el diálogo entre ciudadanos de todas las religiones. Y esto quizá no tiene poco que ver con la religión y tiene mucho que ver precisamente con la libertad de expresión y con la libertad de conciencia y con la creación de espacios de libertad en el mundo y de sociedades libres. Y yo creo que este es el diálogo de civilizaciones, de verdad es este. Es decir, que la gente pueda expresarse civilizadamente, pueda dialogar, pueda escucharse uno al otro sin empuñar las armas, que es lo que hacen esta gente. Y para mí este es el diálogo de las civilizaciones, ¿no? Bueno, lo anticipó Samuel Huntington en su ensayo El choque de civilizaciones en 1995 en la revista Foreign Affairs, cuando dijo que la siguiente guerra iba a ser entre Occidente y los islamistas. Creo que da la impresión de que él hubiera acertado. Sí, lo que pasa es que, será muy grave si Huntington acierta, porque el Islam es una religión muy importante, obvio, que se extiende desde Mauritania hasta Malasia, en la que hay millones y millones de creyentes de buena gente, en su mayoría pacíficos, ciudadanos perfectamente respetuosos con la ley, con el Estado de Derecho, dialogantes. Y entonces lo grave es que esta religión tan importante sea secuestrada por una minoría violenta y que los dirigentes de esta religión no sean capaces. Por eso digo yo que el problema ahora en este momento es un problema fundamentalmente de los musulmanes, que sus dirigentes sean capaces de distanciarse y de separar esta cizaña absolutamente terrible que tienen dentro de un Islam violento que tiene un protagonismo importantísimo y claro, que en cierta forma es el que parece que esté dirigiendo el mundo islámico.